Bueno, pues la clase anterior nos habíamos quedado en esto, en lo que es la integral de superficie. Habíamos deducido de dónde venía y también habíamos comentado que esta integral de superficie es muy similar, de hecho es una extensión ya a tres dimensiones de lo que vendría siendo la longitud de arco. Entonces, con esta integral lo que podemos hacer es medir lo que vendría siendo diferentes porciones como tal de superficie. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de porciones de superficie? Usualmente lo que hacemos para medir áreas es esto. Teniendo aquí un planito coordenado y teniendo aquí una región, pues lo que medimos es esto. Pero ¿qué sucede cuando ya nos pasamos a tres dimensiones? Y entonces tenemos, por ejemplo, esto. Una superficie como esta. Con esta integral lo que vamos a hacer pues es comenzar a medir esta parte, lo que vendría siendo el área curva, el área que esté sobre una superficie. Ya no necesariamente tiene que ser un área plana, sino que ahora ya puede ser un área que esté sobre una superficie en particular. ¿Sí? No importa cuál sea esa superficie, sino que podemos como tal medir esa área. O incluso podemos medir áreas como estas. Si tienen, por ejemplo, por aquí un plano. Y pues a final de cuentas el área de un plano no nos representa mayor problema. Pero ¿qué sucede cuando en el área de este plano tenemos, por ejemplo, una región así? Hagan de cuenta que esto es como un trébol. Y lo que queremos medir es esta área. Entonces es cuando ya tenemos ciertas restricciones porque ya no estamos midiendo un área rectangular o de algún polígono justamente que esté sobre un plano. Entonces, con esta integral de superficie vamos a poder realizar este tipo de cuestiones. Entonces, lo primero que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a calcular el área de una porción de plano. Y el área de esta porción de plano está definida por esta curva. Bueno, entonces aquí hay que considerar que estamos contemplando una, una ecuación del, en forma polar, que es r seno de θ, y el plano que vamos a utilizar es este. X más y más 4 igual a 2z. Entonces, el área de un plano pues, la podemos calcular sin necesidad de recurrir a una integral. Simplemente con que utilicemos dos vectores directores del plano, de la área que queremos calcular, pues, y listo.
Pero aquí ya nos están restringiendo el problema mediante una curva R. Entonces, esta curva R, seno de 3z, es una curva polar. Es lo que le vamos a llamar rosa polar. Entonces, esta es la curva. Ustedes pueden observar que son como 3 petalitos. Es la que se le llama rosa polar de 3 pétalos. Terminando este ejemplo, les comento al respecto de las rosas polares brevemente para que continuemos conociendo estas curvas en coordenadas polares. Bueno, entonces la rosa de 3 seno de θ en el plano así quedaría representada de esta forma. Ahora, si pongo el plano, entonces ustedes observen que el plano pues no es paralelo al eje, al plano XY, sino que es un plano que se encuentra oblicuo, de tal forma que cuando lo vemos por aquí arriba, esa zona punteada pues vendría siendo el área que debemos calcular del plano. La voy a poner aquí justo encima del plano. Entonces, observen que esta curva precisamente es la porción de área que nos están pidiendo. Por métodos tradicionales de geometría analítica no lo podemos calcular, entonces debemos recurrir a una integral de superficie, que son las que estamos analizando. Voy a ocultar estos. Y precisamente esta parte en morada es el área que vamos a calcular. De inicio puede parecer un poquito complicado, pero vamos a irlo haciendo paso a paso para ver cómo se puede realizar el cálculo de esta superficie, ¿sí? Bueno, entonces me paso de vuelta a la pizarra. De acuerdo a lo que tenemos acá arriba, no es cierto, más arriba, esta parte de la integral de superficie, necesitamos que la superficie que vamos a utilizar para la integración esté parametrizada en términos de u y v. Ahí le puse como vectores, no sé por qué le puse como vectores, nada más son dos parámetros u y v, así. Debe estar en términos de dos parámetros u y v para que podamos entonces calcular el vector normal a esta superficie y después pues, podemos calcular su módulo, podemos calcular su norma. Ahora, aquí hay cuestiones importantes. Si yo tengo un plano, para parametrizar la ecuación de un plano, lo único que necesitamos es dos vectores que dirijan a ese plano. Y a partir de esos dos es que encontramos la ecuación vectorial. Ahora, no es necesario que nos vayamos a buscar, vamos a buscar dos vectores, así como lo hacen en cálculo en cálculo y geometría analítica. De que, tengo la ecuación cartesiana del plano, pues vamos a encontrar dos vectores directores del plano y con eso parametrizamos. No es necesario que hagamos eso. De hecho, podemos hacer una parametrización muy rápida y muy simple. Y eso es recurriendo a álgebra lineal. Cuando en álgebra lineal, aunque no esté en el temario, pero pues es parte de lo que se ve, ustedes tienen un vector definido con una condición como estas, lo único que hacemos es despejar z. Decimos, pues z igual a ¿cuánto? ¿Para qué hacemos eso? Porque podemos expresar la superficie en términos de XY. Y esto nos quedaría como X en Y más Y en J más Z en K. Así es como establecemos un vector en R3. X en Y más Y en J más Z en K. Y precisamente este despeje de Z, que va a quedar en términos de X y Y, lo podemos sustituir aquí. Y ya tenemos parametrizada nuestra superficie, ¿sí?
En la medida de lo posible podemos realizar esto para que podamos encontrar una manera más rápida de realizar esta parametrización, ¿sí? Habrá algunas superficies que no nos convenga de esta forma. De hecho, en un rato vamos a ver otro par de superficies que no nos va a convenir de esta forma y que necesitaremos parametrizarlas de otra manera. Para que con esto pues, podamos establecer una integral lo más eficiente posible, ¿sí? Entonces, la ecuación cartesiana de este plano que estamos trabajando la podemos parametrizar directamente de esta manera. Como una función z que dependa de x y y, y la sustituimos directamente en este vector. Entonces, si yo despejo z, pues lo único que hacemos es multiplicar por un medio y nos queda un medio de x más un medio de y más 2. Y con eso pues ya vamos a encontrar la parametrización adecuada, ¿sí? En este caso pues la superficie S que estamos trabajando nos quedaría de esta manera. Y entonces a esta superficie es a la que le vamos a calcular el vector normal. Bueno, ahora, aquí nada más les voy a comentar una cuestión importante. Desde un inicio pudimos utilizar el vector normal al plano para poder calcular esta superficie. Nada más que aquí hay un pequeño problema. El problema es que cuando calculamos el vector normal al plano mediante una parametrización y lo calculamos directamente de la ecuación vectorial, de la ecuación cartesiana del plano, los coeficientes de esta ecuación, pues resulta que van a ser paralelos, pero no van a tener la magnitud igual. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque en este tipo de integral, como estamos calculando superficie con la norma, que vendría siendo esta, pues entonces lo que vamos a tener es un vector con magnitud diferente mediante la parametrización y otro vector con magnitud diferente si nada más sacamos los coeficientes de la ecuación cartesiana para encontrar el vector normal. Aquí forzosamente debemos utilizar esto, porque recuerden que estamos utilizando vectores diferenciales. Entonces, es necesario que calculemos directamente las parciales mediante la parametrización para que tanto esta diferencial como esa norma estén relacionadas y sean coherentes. Si utilizásemos directamente este vector normal al plano, los coeficientes de esa ecuación cartesiana, vamos a tener el vector paralelo, pero no vamos a tener la norma que queremos. Van a ver qué es lo que sucede ahora que calculemos las parciales. Pues a ver, calculo las derivadas parciales. Entonces, parcial de r respecto de x, aquí me va a quedar y, en j me va a quedar 0, y aquí me va a quedar un medio. Parcial respecto a y. En el caso de la parcial respecto a y, me va a quedar j, y acá me va a quedar también un medio de k, ¿sí? Y entonces podemos calcular el vector normal al plano. Utilizando estas dos, pues nos queda que el vector normal es el producto cruz de esas dos derivadas. 1, 0, 1 medio,
0, 1, 1 medio, este en I, este en J y este en K. Bien, entonces, a ver, ¿cuánto nos da la componente en I de este producto cruz? ¿Están de acuerdo que nos da menos un medio de I? En J también nos da menos un medio. Y en K nos da 1. Ese vendría siendo el vector normal al plano utilizando esta parametrización. Dense cuenta que la norma de este vector es diferente de la norma de este si solo tomamos las componentes. Por ejemplo, si yo despejo, bueno, no despejo, tomo la ecuación cartesiana de esta forma, es decir, el coeficiente 4, el coeficiente independiente está del lado derecho y 2z está del lado izquierdo. El vector normal a este plano tendría las componentes 1 en x, 1 en y y menos 2 en z. Si lo hacemos de manera tradicional como en cálculo y geometría analítica. Ese vector 1, 1, menos 2, dense cuenta que no tiene la misma magnitud que este. No tiene su misma norma. Son paralelos, sí, son vectores paralelos, pero no tiene la misma magnitud, no tiene la misma norma. Este vector n que vamos a utilizar tiene la norma precisa que necesitamos porque viene de la parametrización que se propuso en un momento. Alguien más incluso pudo llegar y, pues yo no quiero despejar z, quiero despejar x. Y que mi superficie quede en términos de los parámetros y y z. Ah, pues también se puede. Y tendría que aplicar este proceso para encontrar cuál es el vector normal adecuado a la superficie. Aquí, para que nos quede bien esta integral, desafortunadamente no podemos usar el vector normal que queramos. Sí necesitamos uno específico que viene precisamente de las derivadas parciales respecto a cada uno de los parámetros, ¿sí? Pues calculemos la norma del vector. La norma del vector normal pues vendría siendo la raíz de un cuarto, que sería el cuadrado de este, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero. Y entonces esto nos da un cuarto más un cuarto es 2 cuartos, es decir, un medio. Más 1 es 2 medios, es 3 medios, la raíz de 3 medios. Esa vendría siendo la norma del vector perpendicular a la superficie, del vector normal que encontramos a partir de la parametrización. Entonces, recordando, el área de la porción de superficie la encontramos mediante la integral de superficie de la norma del vector perpendicular a ella, del vector normal, por la diferencial de área. Aquí quedaría en términos de diferencial de u, bueno, diferencial de x, diferencial de y, que vendrían siendo los parámetros que estamos estableciendo, ¿sí? Aquí recuerden que la diferencial de área es directamente la diferencial de un parámetro por la diferencial del otro parámetro que estamos utilizando. Entonces, sustituyendo,
Aquí nos quedaría la norma, que es raíz de 3 medios, diferencial de x, diferencial de y. Pero recordemos que la región que estamos trabajando es r igual a seno de 3z. Esa es la región que estamos trabajando. Y si recordamos, esa región tiene esta forma. ¿No es cierto? Más o menos tiene esta forma. Entonces la región vendría siendo este y este. Ya tenemos armada la integral. Prácticamente nos hace falta solo los intervalos. ¿Qué proponen? Entonces, exactamente. Entonces, lo que podemos hacer es cambiar el sistema de coordenadas, pero no antes de la integral, sino hasta que ya la tenemos armada. Es decir, ya que estamos en este paso, pues ya ahora podemos realizar el cambio de coordenadas para ajustar correctamente a la región, ¿sí? Entonces, este diferencial de x, diferencial de y, en coordenadas polares es r diferencial de z, que son los valores que están presentes en el sistema polar y aquí los vemos en la ecuación polar de esta rosa de 3 pétalos. Ahora, lo que nos interesa pues es encontrar de dónde a dónde va a variar r y z. A ver, hacemos lo mismo que en las curvas polares anteriores que vimos, el cardioide y la circunferencia. R parte de aquí. Y cuando llego hasta, por ejemplo, este extremo del pétalo, pues eso quiere decir que R varía desde 0 hasta donde llega el pétalo, que vendría siendo la ecuación de seno de 3z. R varía desde el origen, porque es de radio 0, hasta cada uno de los puntos que me definen la rosa polar, que están controlados mediante la ecuación R igual a seno de 3z. Y para que le pueda dar la vuelta a toda la rosa polar, pues exacto, pues z tiene que ir desde 0 hasta 2pi. Y ya tenemos armada nuestra integral. Entonces, la integral que calcula la superficie, la porción de plano, el área de la porción de plano encerrada por la curva polar es la integral que va de 0 a 2pi, de la integral que va de 0 a seno de 3z, de la raíz de 3 sobre 2, r diferencial de z. Y con eso ya podemos calcular la porción de área que nos están solicitando. Lo que voy a hacer aquí es raíz de 3 medios va a quedar hasta afuera. Y lo único que tenemos que integrar pues ya vendría siendo este. Y pues apliquemos pues la integral. Entonces esto se va a quedar igual.
Y la integral de r pues es un medio de r cuadrada que está evaluada desde 0 hasta el seno de 3z diferencial de z. A ver, si evalúo en 0, pues me da 0, entonces ya no lo voy a escribir. Si evalúo en la frontera superior del intervalo, pues esto nos queda como el seno cuadrado de 3z diferencial de z. Y aquí nada más voy a hacer en sucio colocar la identidad. Y les digo que lo hago en sucio porque teniendo el seno cuadrado de alfa, pues sabemos que es igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 alfa. Si hacemos la sustitución de 3z por alfa, pues entonces aquí tendríamos 6z. Y entonces nuestra integral quedaría escrita como, voy a sacar el medio de este, la integral de 0 a 2pi de 1/2 menos 1/2 del coseno de 6z diferencial de z. Entonces la parte de la identidad de ahí abajo la puse nada más para que observemos que el seno cuadrado de 3z es 1/2 menos 1/2 del coseno de 6z. Y ya podemos integrar. Esto me queda 1/2 de z menos 1 sobre 14. No, no es cierto, 1 sobre 14 no. Es 1 sobre 12. Del seno de 6z. Exacto. A ver, si evalúan esta integral en el límite inferior, en 0, pues nos da 0. Si evalúan en 2pi, la parte del seno, pues les queda el seno de 12pi, que es darle 6 veces la vuelta a 2pi, sigue siendo 0. Y entonces la porción de superficie, la porción del plano, que está encerrada por esa rosa polar, vendría siendo esta. Porque 1/2 por 2pi, pues les queda pi. Entonces, el área de ese trocito de superficie plana es esta. Bueno, entonces este proceso lo pueden realizar con cualquier superficie, pueden calcular el área de cualquier superficie. Lo único que hay que tomar en cuenta es precisamente cómo están parametrizando, pues para que puedan realizar el proceso correcto, ¿sí? Bueno, pues rápidamente nada más quiero comentarles algo sobre las curvas polares. Decidí utilizar este ejemplo en coordenadas polares precisamente para introducir este tipo de curvas que vendrían siendo las rosas. Entonces, aquí ustedes pueden observar que pues esta curva, que es un tanto curiosa, pues tiene esta forma.
¿sí? Ahora, dependiendo del argumento, es que vamos a poder cambiar lo que vendría siendo el número de pétalos. Por ejemplo, aquí la curva, aquí pueden observar que tengo seno de 3θ en la curva y me da esta rosa de 3 pétalos. Vean qué pasa cuando lo cambio por 5. Entonces cambio aquí seno de 5t, seno de 5t, y vean que cambia a una rosa que en este caso sería de 5 pétalos. Si lo vuelvo a hacer, pero ahora con 7, pues ahora tengo una rosa de 7 pétalos y así sucesivamente. Entonces podemos establecer lo siguiente. Puedo tener lo que se llama rosa polar. Aquí tendríamos A, que sería el radio, es decir, cuál es la longitud desde la punta de un pétalo hasta el origen. Entonces, A vendría siendo esta longitud. Esta longitud es A. Y K nos va a indicar el número de pétalos. Pero aquí hay que tomar en consideración. Me voy a poner así. Si K es igual a N y es impar, entonces nuestra rosa va a tener N pétalos. Que es lo que acabamos de ver, ¿no? Con N igual a 3, es decir, tendríamos seno de 3θ, pues tenemos 3 pétalos. Seno de 5θ, tenemos 5 pétalos. Seno de 7θ, pues tenemos 7 pétalos. ¿Sí? Me paso otra vez a GeoGebra. Vean qué es lo que sucede cuando le pongo ahora un número par. En este caso sería 2. 2. Aquí ya tengo un trébol de 4 hojas. Tendría una rosa polar de 4 pétalos. Eso con n igual a 2. Si ahora le pongo 4, tengo una rosa de 8 pétalos. Si ahora le pongo 6, tengo una de 12 pétalos. Y así sucesivamente. Entonces, si k igual a n y es un número par, entonces vamos a tener 2n pétalos. Y aquí nada más una cuestión. La rosa polar también la podemos representar como a coseno de k θ. La diferencia entre usar seno y coseno, pues es que si utilizamos la función seno, vamos a tener la rosa polar orientada de manera vertical,
Y si usamos coseno, lo vamos a tener orientada de manera horizontal. Entonces, con seno, pues estamos teniendo un eje de simetría sobre el eje y con coseno el eje de simetría de la rosa estaría sobre el eje X. ¿Sí? Esta es la diferencia. Y así es como podemos encontrar las diferentes rosas polares con diferentes pétalos. Bueno, hasta el momento lo que hemos visto es lo siguiente. Una integral de superficie utilizando la norma del vector normal a la superficie y pues esto nos ayuda a calcular áreas sobre una superficie. Entonces aquí les voy a poner el cálculo. Cálculo de área sobre superficie. Y entre paréntesis, área no plana. Un área que no es plana. Bueno. Ahora, ¿qué sucede si tengo la superficie parametrizada? R de UV. Bueno, yo le quiero seguir poniendo vectores aquí. Así. Esta es la superficie parametrizada. Bueno. ¿Qué sucede si yo tengo F? Pero aquí no es vectorial. F que depende de X, Y, Z. Y este es un campo escalar. Tengo un campo escalar f de x, y, z. Pues resulta que a este campo escalar le podemos aplicar la integral de superficie. Esta integral de superficie nos quedaría de la siguiente forma. El campo escalar de x, y, z por la norma del vector, que es normal a la superficie, por la diferencial de área. Ahora, para establecer que efectivamente estoy integrando en los lugares donde existe la superficie, porque ¿qué sucede? Que estoy integrando el campo vectorial y resulta que la superficie terminó en otro lado. Para no agarrar esos puntos del campo escalar, pues lo que hago es evaluar este campo f de x, y, z con la superficie. De esta forma. Y entonces aquí lo que hemos construido es la superficie, es la integral de superficie de campo escalar. De hecho aquí no se les hace como parecida, similar, a algo que ya hayan visto en este curso. Exactamente, esta es la generalización a la integral de línea de campo escalar. En ese entonces lo que habíamos visto es que la integral de línea a lo largo de la trayectoria de un campo escalar pues es evaluar la trayectoria en el campo multiplicado por la diferencial de longitud de arco.
de esta forma. Entonces, dense cuenta que la integral de campo escalar, la integral de línea de campo escalar, cuando la generalizamos a más dimensiones, a una doble integral, pues nos queda esta integral de superficie de campo escalar. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, si con la integral de campo, la integral de línea de campo escalar, estábamos analizando qué es lo que sucedía sobre el campo escalar a lo largo de una trayectoria. Aquí estamos analizando qué es lo que pasa con el campo escalar, en este caso con tres variables independientes, pero sobre una superficie. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es generalizar absolutamente todo el conocimiento que obtuvimos de las integrales de campo escalar en integrales de línea. Aquí ya lo estamos haciendo sobre una superficie. El siguiente paso sería hacerlo sobre un volumen, después sobre un hipervolumen y así sucesivamente, ¿sí? Entonces aquí pues nos estamos dando cuenta de cómo lo que vimos en integrales de línea se está generalizando. Ya no solamente estamos trabajando con trayectorias, ahora ya estamos trabajando con superficies, ¿sí? Bueno, aquí lo que estamos evaluando es qué tanto del campo escalar se encuentra sobre la superficie o se encuentra afectado sobre la superficie, ¿sí? Aquí con la integral de línea de campo escalar no es tan claro cuál sería esa influencia de un campo sobre una superficie, pero lo vamos a ver con mayor detalle en un momento que observemos la integral de campo vectorial. Ya con la integral de campo vectorial ya le vamos a dar un significado todavía más preciso de para qué nos sirve una integral de superficie, ¿sí? Bueno, entonces ustedes pueden darse cuenta que la única diferencia entre una integral de superficie para calcular el área, como lo vimos hace un rato, con esta integral de campo escalar, es que la norma del vector perpendicular a la superficie está siendo multiplicada por una función escalar. Eso es lo único que estamos realizando. Y pues obviamente esa función tendría que estar evaluada en en el campo para asegurar que la superficie solamente está tomando los valores del campo que están sobre ella, ¿sí? Pero es exactamente el mismo tipo de integral que vimos hace un rato. La única diferencia pues es que aquí ya estamos multiplicando por un campo escalar evaluado en la superficie. Vale. Pues vamos a ver entonces lo siguiente. Y ya con esto.
Ah, no, sí, tengo aquí otro dato. Ahí lo tenemos entonces. Tenemos, nos indican, evaluar la integral, donde nuestra superficie es x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Y esta superficie está incluida en para z de 0 hasta pi. A ver, aquí les pregunto, ¿qué superficie es esta? A ver, me voy a pasar a GeoGebra. A ver, veamos. La ecuación de esa circunferencia vendría siendo esta. Y ustedes observen que aquí, pues lo que tengo como tal no es una circunferencia, es un cilindro. Cuando estamos hablando de superficies y nos dan la ecuación de una circunferencia, lo que estamos hablando es de un cilindro circular recto. Cuando nos dicen, nos hablan sobre z, nos dicen que z es igual a 0 y z es igual a pi. Entonces solamente nos están hablando de una fracción de esta superficie, que vendría siendo la que se encuentra entre estos planos, ¿sí? Eso es lo que nos están comentando. Que tendríamos que tomar en cuenta entonces la superficie como esta sección de cilindro y digámoslo así, las tapas superior e inferior que estamos trabajando con z igual a 0 y z igual a pi. Bueno, pues entonces lo que vamos a considerar a continuación pues tiene que ver precisamente con esto. A ver, me paso aquí a la pizarra. Bueno, entonces ya sabemos que lo que nos está indicando pues es que evaluemos a lo largo de la superficie, que evaluemos esta función raíz de 1 más x cuadrada más y cuadrada a lo largo de la superficie, que me define este cilindro acotado por los planos 0, el plano XY y el plano Z igual a pi. Lo que voy a hacer es esto. Tengo x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Podríamos utilizar coordenadas polares, pero vamos a seguir manejando el sistema de coordenadas x, y, z, precisamente por lo de los discos. Entonces, lo que voy a hacer como parametrización, si es en coordenadas polares, pero voy a establecer esto. Voy a parametrizar esta superficie de esta manera. X igual a u coseno de v, y igual a u seno de v. Y con eso pues vamos a poder establecer el valor para que podamos calcular nuestra integral de manera correcta, ¿sí? Entonces, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. La ecuación vectorial nos va a quedar de esta forma. U coseno de v en i y u seno de v en j.
Así es como vamos a tener nuestra ecuación vectorial. Me falta una ecuación. ¿Cuál es la ecuación que me falta? Esta está bien, nada más me hace falta una cosa. Ya se me estaba yendo. Me falta la componente en z, para la cual voy a utilizar otro parámetro y van a ver qué es lo que va a suceder. Bueno, esa sería mi parametrización. Y aquí la parametrización la voy a dejar un poquito pendiente. Para que veamos cuáles son los parámetros correctos. Esa vendría siendo la parametrización. Ahora, ¿por qué le agregué ese z igual a w? Porque con u coseno de v, u seno de v, pues defino lo que es la circunferencia en la base. Pero como es un cilindro, tengo que subir y tengo que bajar para que podamos establecer lo que vendría siendo la superficie como tal, la pared del cilindro. Es decir, con Z vamos controlando cómo sube y cómo baja la circunferencia en el cilindro. Es decir, esta es la circunferencia que me define u coseno de v, u seno de v. Con Z igual a w, lo que vamos a hacer es que esta circunferencia se vaya moviendo hacia arriba para que podamos formar ese cilindro y nos quede directamente la superficie que estamos trabajando. Bueno, ahora aquí ya tengo tres parámetros, pero uno de ellos va a desaparecer. ¿Qué pasa si sustituimos x y y en la ecuación del cilindro o de la circunferencia que nos está generando el cilindro? Esto nos quedaría como u cuadrada coseno cuadrado de v más u cuadrada seno cuadrado de v. Esto es igual a 4. Entonces, nos queda que u cuadrada es igual a 4 y por lo tanto tenemos que u es igual a 2. De tal forma que ustedes ya pueden observar que nuestra ecuación, este u y este u, los podemos sustituir por 2 y entonces la parametrización que utilizamos para este cilindro es r de v w igual a esta ecuación vectorial, ¿sí? Con eso, pues dense cuenta que estamos estableciendo con estas dos componentes x y y, estamos estableciendo lo que vendría siendo la frontera, esta parte. Y con w en z, pues estamos estableciendo ya toda la altura del cilindro. Bueno, entonces, aquí hay que tomar en consideración precisamente estas ecuaciones en lugar de utilizar el sistema de coordenadas polares para que podamos establecer correctamente la superficie, ¿sí? Pues bueno, podemos entonces calcular el vector normal a esta superficie. Y entonces en consecuencia lo vamos a tener de esta forma. Esto nos va a quedar como la parcial de r respecto de v, pues menos 2 seno de v en i, más 2 coseno de v en j. La parcial de r respecto de w. Entonces aquí nos quedaría como k.
Y entonces calculamos el vector normal, vendría siendo el producto cruz de estos dos, menos 2 seno de v, 2 coseno de v, 0, 0, 0, 1. En I, en J y en K. Y ahí lo tenemos. Entonces, este vector normal nos va a dar componente en I, 2 coseno de v en I, componente en J, 2 seno de v en J, y componente en K, 0. Dense cuenta que pues precisamente este vector normal pues es coherente con la geometría, porque si tenemos nuestro cilindro expresado de esta forma, el vector normal va a salir del cilindro de esta manera, va a ser perpendicular precisamente a este cilindro. Y eso quiere decir que como sale perpendicular al cilindro y el cilindro es paralelo al eje Z, este vendría siendo nuestro eje Z, pues resulta que el vector normal tendría que ser perpendicular al eje Z y por lo tanto no tiene componente en J, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro vector normal. Pues calculemos la norma entonces del vector normal. La norma del vector normal pues es este al cuadrado, la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, y reduciendo los términos pues nos va a devolver 2, ¿no? Coseno cuadrado más seno cuadrado pues es 1, nos queda la raíz de 4 y resulta que la norma de este vector es 2. Bien. Ay, aquí, ¿qué creen que me faltó? ¿Qué creen que me faltó aquí colocar en la integral? Si es una integral de superficie. La norma. La norma del vector. Eso fue lo que me faltó aquí. Bueno. Entonces, sí debí incluir lo que vendría siendo la norma del vector n. Ahí se me pasó ese pequeño detalle. Ese es nada más de escritura. Cuando hablo de diferencial de superficie, pues es lo mismo que decir la norma del vector perpendicular, del vector normal, por diferencial de área, y donde diferencial de área pues está es el producto de la diferencial del parámetro 1, que en este caso es v, por la diferencial del parámetro 2, que en este caso es w, ¿sí? Entonces, ahí fue nada más error mío de escritura. Arriba, corríjanle de que debe ser el norma del vector n diferencial de área o directamente diferencial de superficie. Entonces es importante que les especifique eso del error que cometí en la escritura para que no se confundan. Siempre va a ser eso. Diferencial de superficie es vector normal por
el producto de las diferenciales de parámetros. Pues entonces, vamos a calcular ya la integral. Y en este caso, recordemos que z se encuentra entre 0 y pi. Y habíamos dicho que z es igual a w. Por lo tanto, los intervalos de integración para el parámetro w van a ser entre 0 y pi. Por otro lado, habíamos dicho que x es igual a u coseno de v, pero encontramos que u es igual a 2. Y es u seno de v, pero también encontramos que u es igual a 2. Entonces, para que pueda rodear todo el cilindro, pues v tendría que moverse desde 0 hasta 2pi. Y entonces podemos evaluar esta función, que es el integrando. Aquí tendríamos la función f de x, y, z, es el campo vectorial x, y, z, igual a la raíz de 1 más x cuadrada más y cuadrada. Aquí el campo escalar que estamos trabajando f de x, y, z, pues ya nos lo dan directamente en el integrando, ¿sí? Entonces, esa raíz 1 más x cuadrada más y cuadrada, pues es una función que depende de x, y, z, ¿sí? Aunque no esté z ahí presente, pero pues es una función de x, y, z. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues es evaluar nuestro campo, nuestra ecuación vectorial de la superficie. Déjenme la traigo. Que vendría siendo esta. Esta es la ecuación vectorial de la superficie. Y entonces, esta R la tenemos que evaluar en F. De la misma forma que evaluábamos la trayectoria en el campo escalar cuando estábamos trabajando con integrales de línea. Entonces, si evalúo f de x, y, z con la ecuación vectorial, pues a x la evalúo con 2 coseno de v. A y la evalúo con 2 seno de v. Y a z la evalúo con w. Esto sería evaluar el campo escalar en la ecuación de la superficie. Y entonces, en consecuencia, tendríamos que evaluar la raíz. Entonces, me dice la raíz de 1 más x cuadrada. Entonces, x cuadrada, pues en este caso sería más 4 coseno cuadrado de v más y cuadrada. En este caso, y cuadrada, pues sería 4 seno cuadrado de v. Y pues w, como la función como tal no tiene presente w, pues ya no lo evaluamos. A ver, entonces, ¿están de acuerdo que este resultado me devolvería, o esta evaluación me devolvería raíz de 5? Bien, pues entonces, aquí voy a poner en este rectangulito
que ya tengo el campo evaluado. Voy a poner aquí el intervalo de integración del primer parámetro, el intervalo de integración del segundo parámetro. Voy a poner la norma del vector perpendicular. Y con esto ya podemos armar y calcular nuestra integral de superficie. Entonces, la integral vendría siendo la integral sobre la superficie del campo escalar evaluado en la superficie por la magnitud del vector normal, diferencial de v, diferencial de w. Aquí como los intervalos son constantes, pues no importa a quién evaluemos primero. Entonces, esto debería ser, como puse hasta el final la diferencial de w, pues entonces w iría desde 0 hasta pi. V iría desde 0 hasta 2pi. Que son los intervalos que tengo ahí encuadrados. W de 0 a pi y V de 0 a 2pi. La función evaluada en la superficie que nos dio raíz de 5 por la norma del vector normal, que en este caso es 2, diferencial de V, diferencial de W. Y entonces esta va a ser la integral que vamos a calcular, ¿sí? Entonces, estas constantes las voy a poner hasta el inicio de la integral. Y aquí ya nada más voy a integrar la diferencial de V, que va desde 0 hasta 2pi, diferencial de W. Y entonces el resultado de nuestra integral debe ser 2 raíz de 5 de la integral de 0 a pi de 2pi diferencial de W. Pues para el final de la integral, esto nos queda como 2 raíz de 5 por 2pi W, evaluada de 0 a pi. Y entonces el resultado de la integral es 4 raíz de 5, sería 2 por 2 por raíz de 5. Y W evaluada entre 0 y pi, pues nada más nos quedaría pi al cuadrado. Entonces, tomemos en consideración que tenemos una superficie así. Esta es una superficie. Bueno, ahora, supongamos que esta superficie está siendo atravesada por un campo vectorial, que podría ser este. Bueno, pues sucede que, por ejemplo, esta superficie puede ser una hojita de papel que tiene cierta forma y que le están sometiendo le están poniendo ahí un campo magnético. Y pues ustedes quieren saber cuál es la cantidad del campo magnético que está atravesando esa hojita de papel.
o de un campo que sea vectorial. Puede ser también un campo eléctrico, puede ser un campo de velocidades. Pueden incluso decir, pues esta es la sección de una coladera, ¿no? Por ejemplo, y quiero ver cuánta agua está pasando a través de esa coladera, cuál es el flujo de esa agua. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de sumar todos los vectorcitos que están atravesando esa superficie. Pues son una infinidad de vectores. Y cuando hablamos de sumas infinitas, pues tenemos que recurrir a la integral. En particular tendríamos esta construcción geométrica. Tengo la superficie. Voy a tomar un solo vector del campo vectorial. Por ejemplo, esta. Este es el campo vectorial F, que está atravesando a la superficie. Ese único vector F es el que me va a representar todo el campo vectorial. Bueno, ahora, tengo otro par de vectores, que vendrían siendo la parcial de la superficie respecto al primer parámetro y la parcial de la superficie respecto al segundo parámetro. Bueno, esta parcial la voy a mover un poquito. La voy a mover. La voy a mover como... La voy a mover por acá, para que no me estorben la figura. Entonces, son las dos derivadas parciales de la ecuación vectorial de la superficie respecto a cada uno de sus parámetros. Bueno, ahí ustedes pueden observar que tengo la construcción de 3 vectores. Bueno, pues entonces puedo realizar la siguiente construcción geométrica. Me queda un poquito desviada esta parte. Así. Esta construcción geométrica, ustedes la analizaron en cálculo y geometría analítica. ¿Se acuerdan cómo se llama? Es más, para darle perspectiva, estas deberían ser líneas punteadas. ¿Se acuerdan cómo se llama este cuerpo geométrico? No, el paralelogramo es el plano. Por ejemplo, ahí. Esta cara de este cuerpo geométrico es un paralelogramo. Es un paralelepípedo. Es un sólido, es un volumen. Cuando estamos tratando de calcular cuántos vectores de un campo vectorial están atravesando una superficie, en realidad estamos calculando un volumen, porque estaríamos calculando no solo este vector F, sino el que también aparece aquí, el que aparece por acá, el que aparece acá, y así sucesivamente. Estaríamos rellenando todo este paralelepípedo. En cálculo y geometría analítica, ustedes vieron que el producto mixto entre 3 vectores les devuelve el volumen de un paralelepípedo. En este caso tengo 3 vectores. Este, que son las parciales de la ecuación vectorial de la superficie, y el que le pertenece al campo vectorial. Entonces, con estos 3 podemos calcular el volumen de este paralelepípedo. Y eso nos representaría la cantidad de vectores que están atravesando a la superficie. Ahora, para que esto pueda realizarse de manera correcta, pues necesito el vector diferencial respecto de u, que recordemos es la parcial de r
respecto de u por diferencial de u, y necesito el vector diferencial v, que es la parcial respecto a v, diferencial de v. Entonces, puedo calcular ese volumen de esta forma. La diferencial de, en este caso va a ser flujo, vamos a calcular flujo. Vendría siendo el producto mixto del campo que está atravesando la superficie, diferencial de u, diferencial de v. Así es como calcularíamos el volumen de ese paralelepípedo. El flujo, cuántos vectores están atravesando la superficie en ese momento. Bueno, si sustituyo los vectores diferenciales, pues esto vendría siendo f punto, es más, le voy a quitar ya el corchete, f punto vector diferencial en u cruz vector diferencial en v aplico las propiedades del producto cruz y del producto punto, es decir, en el producto cruz solamente quedarían estas derivadas parciales y las diferenciales, que vendrían siendo escalares, salen de los dos. Bien. Entonces, el producto cruz entre las dos derivadas parciales, pues me devuelve el vector normal. Diferencial de u, diferencial de v. Y entonces, aquí ya podemos, a este par de diferenciales, podemos aplicarles la integral. Y tenemos que el flujo es la doble integral sobre la superficie del campo vectorial f, punto el vector normal a la superficie, diferencial de u, diferencial de v, donde son esas diferenciales los parámetros sobre las cuales está definida la superficie, la ecuación vectorial de la superficie, ¿sí? Ahora, puedo reescribir esto de otra forma. Primero, para que pueda solamente tomar los vectores que están atravesando la superficie, pues este campo vectorial debe estar evaluado justo en la ecuación vectorial de la superficie. Como les había comentado hace un rato, en este caso ya no estoy usando la norma, ya estoy usando el vector normal tal cual. Esto lo podemos sustituir por la diferencial vectorial de superficie. En la integral de superficie de campo escalar, pues nada más tendría el vector la norma del vector normal, diferencial de u, diferencial de v. Esa sería mi diferencial escalar de superficie. Aquí tendría una diferencial vectorial de superficie. Y en consecuencia tendríamos que el flujo a través de una superficie del campo vectorial f se calcula de esta forma. Y esta es la que le llamamos integral de superficie
de campo vectorial. Dense cuenta que esta también se parece a la integral de línea, pero de campo vectorial, ¿sí? También es una integral de línea de campo vectorial, pero aquí ya sobre una superficie. Bueno, no es una integral de línea, ya es la generalización de la integral de línea hacia las superficies. Y entonces todo lo que vimos en integrales de línea, cómo calcular una integral de línea de campo escalar, cómo calcular una integral de línea de campo vectorial, pues lo estamos haciendo de la misma forma ya con una integración doble. Aquí ya no les llamamos integrales de línea, sino que les llamamos integrales de superficie. Y estas integrales nos van a ayudar a saber cuántos vectores están atravesando una superficie. Así como en la integral de campo escalar, lo que estábamos haciendo es saber cuántos valores del campo escalar estaban en la superficie, pues ahora estamos conociendo cuántos vectores del campo vectorial están atravesando la superficie. Y eso es lo que le llamamos un flujo.